Y ahora vamos con el presidente Maduro. El presidente Maduro nos ha dicho que nos invita a un diálogo. Caramba, presidente, ojalá sus palabras fueran buenas. En primer lugar, les quiero decir que no siga con esa intriguita mala de decir que invita a Henry Ramos, que es el jefe de la oposición. La oposición no tiene jefe, ¿sabe, presidente? La oposición no tiene jefe. En la oposición hay muchos dirigentes y muchas organizaciones políticas, y los que estamos en la mesa no tenemos capataz, no tenemos jefe, no tenemos caudillo, no tenemos líder. Entre todos discutimos las cosas, concertamos y coordinamos nuestras actividades y siempre nos presentamos con una misma posición. Y por cierto, que la mesa ni siquiera aspira a ser la totalidad de la oposición en Venezuela, porque hay organismos de la sociedad civil, de los trabajadores, de los empresarios, de los medios de comunicación, de las iglesias, de los estudiantes, que tienen sus propios organismos de representación. En el vasto panorama político venezolano, donde las sombras se entrelazan con la luz, emerge la figura de Henry Ramos Alup, un ser que, al igual que un camaleón en constante transformación, ha sabido adaptarse a los más oscuros rincones del poder. Ramos Alup no es simplemente un político, es un mutante que ha aprendido a caminar entre el cielo y el infierno, entre la esperanza de un pueblo y la desesperanza de un país. El rostro de Ramos Alup, curtido por los años y las traiciones, es un retrato de la demagogia encarnada en un hombre que nunca ha sido lo que aparenta. Es, sin lugar a dudas, una figura que ha logrado, con astucia y calculado cinismo, mantenerse fuera del radar de aquellos que buscan la justicia en una nación secuestrada por la corrupción. Sus maniobras políticas, lejos de ser movimientos de un opositor genuino, han sido los de un cómplice disfrazado, un actor en una obra donde él mismo ha escrito los guiones de su doble juego. De presencia en las calles que a la oposición se le ha ocurrido para airearse o para hacer ejercicio o algo que se le parezca, ni para ser aeróbico. La movilización es el recurso legítimo, democrático, constitucional, pacífico, que tiene la oposición cuando quiere plantear algún derecho infringido o cuando quiere hacer una petición no satisfecha, o en fin, cuando quiere protestar por alguna acción de gobierno ante un régimen. Como un monstruo mitológico, Ramos Alup ha sabido negociar con el régimen, entregando a otros como sacrificios en el altar de su propia supervivencia. Es una sinécdoque de la traición, donde en él se concentran las innumerables entregas de los ideales que un día prometió defender. La historia de Acción Democrática, el partido que debería ser un baluarte de la democracia, es hoy la crónica de una secuela trágica, donde el protagonista es este hombre que con cada movimiento se aleja más de los principios fundacionales de su organización. La presidencia de la Asamblea Nacional bajo su mando fue un teatro de la hipocresía, donde Ramos Alup interpretó el papel de un líder de oposición, mientras sus hilos eran manipulados desde las más oscuras cavernas del chavismo. Su retórica encendida no fue más que un fuego fatuo, una ilusión que deslumbró por un instante, solo para revelar su verdadera naturaleza, la de un camaleón político que cambia de colores según el entorno, pero cuya esencia permanece inmutable, centrada en sus propios intereses. Su esposa, en su delirio de grandeza, se creyó la primera dama de un país que, en realidad, había sido relegado a ser una caricatura de lo que un día fue. El teatro de la política venezolana vio en ella una actriz secundaria, pero en su mente, ella ya había tomado su lugar en el podio del poder. Juntos formaron un dúo que, en lugar de traer esperanza, consolidó el control de un partido que hoy es una sombra de lo que una vez representó. Henry Ramos Alup es un personaje que nunca ha querido ver a María Corina Machado en el poder. En sus discursos, ella es la amenaza, el elemento disruptivo que podría desmantelar la red de complicidades que ha tejido con el régimen. Ramos Alup, en su laberinto de intrigas, no ha sido más que un obstáculo para aquellos que realmente buscan
un cambio. Es el cáncer en el cuerpo de la oposición, un veneno que ha debilitado cada intento de resistencia. El liderazgo que un día prometió se ha convertido en una máscara de papel, una careta que, al ser arrancada, revela la verdadera cara de un hombre que ha pactado con el diablo. Ramos Ayub ha sido el puente por el cual el chavismo ha cruzado para perpetuarse, un aliado en la sombra que ha preferido la seguridad de sus privilegios a la lucha por la libertad de su país. Las analogías sobran para describir a este ser mutante. Es la serpiente que cambia de piel, el camaleón que se mimetiza en su entorno, el lobo que se viste con piel de oveja. Su paso por la política venezolana no es más que una crónica de traiciones, un relato donde cada capítulo está marcado por la entrega de un principio, la venta de una causa, la traición a un compañero. El régimen, ese monstruo al que Ramos Ayub dice enfrentar, ha encontrado en él un aliado silencioso, un cómplice que ha sabido jugar su papel de opositor, mientras en la penumbra se aseguraba de que su lugar en el tablero de poder permaneciera intacto. Es un actor en un drama donde la tragedia no es la caída de un héroe, sino la traición de uno de los suyos. El legado de Ramos Ayub no será recordado como el de un líder que luchó por su pueblo, sino como el de un traidor que, en su afán de poder... Caramba, pero ¿será que perdimos las elecciones? Por el tronío, por el sonido de los aplausos, pero sin embargo la realidad fue otra. Esta sesión, digo, costó mucho por todas las incidencias que hemos tenido que afrontar desde la proclamación de los diputados hasta hoy. Bien, y usted sabe, presidente, y lo sabemos todos los políticos, que a veces hay que doblarse para no partirse. Pero que nadie se equivoque con que este es ahora un poder constitucional autónomo que va a debatir, va a legislar y va a controlar. Vendió a su nación, la historia lo juzgará, y cuando ese día llegue, no será como un mártir, sino como un villano, un personaje que, en su ambición desmedida, destruyó lo poco que quedaba de esperanza en un país desangrado. Este hombre, que camina entre las luces del poder y las sombras de la traición, es una figura que, en su mutación constante, ha perdido todo rastro de humanidad. Es el monstruo que creó el sistema, el ser que al final del día será recordado no por lo que construyó, sino por lo que destruyó. Su juicio es inevitable, y cuando ese día llegue, no habrá camuflaje que lo salve de la condena de la historia.